En estos días, la Ciudad de México se ha quedado sin servicios de movilidad por aplicación, como bicicletas y monopatines sin anclaje, debido a la inseguridad y la falta de regulación de estos medios de transporte. El rápido crecimiento de empresas privadas que ofrecen estos servicios tienen oportunidades, pero también tienen desafíos de seguridad, accesibilidad y sustentabilidad. Mira, particularmente la micromovilidad, como se le ha llamado últimamente, refiere a la movilidad activa, ¿no? Es decir, nosotros somos en realidad seres humanos que se trasladan principalmente a pie, ¿no? Y precisamente cuando hacemos el análisis de cómo sucede la movilidad a nivel mundial, podemos ver que gran parte de las ciudades, especialmente en América Latina, en África y en Asia, se mueven a pie o en bicicleta. Y esto es precisamente por un tema de falta de desarrollo y oportunidades económicas y accesibilidad al transporte. Estos servicios reducen el número de vehículos que circulan con una sola persona, el uso de transporte público masivo y disminuyen el tiempo de traslado de un lugar a otro. La movilidad activa, o sea, los traslados a pie y en bicicleta, hoy en día son importantes no solo para el transporte, sino para el desarrollo económico de una ciudad y cómo podemos hacerla más asequible a las personas. En este sentido, el Instituto de Recursos Mundiales WRI México, por sus siglas en inglés, apoya a diversas ciudades del mundo con investigaciones que analizan estas nuevas formas de movilidad. Lo que hacemos es apoyar a las ciudades de manera técnica y con soporte de investigación sobre cómo mejorar la movilidad sustentable en las ciudades, cómo hacerla también más equitativa, más accesible y cómo puede ayudar a las políticas públicas. Algunos de los factores de éxito para una micromovilidad sustentable segura, de acuerdo a la WRI, es que ninguna muerte o lesión grave debe ser aceptable, que el diseño de las calles debe estar hecho para que el error humano no tenga consecuencias graves o fatales, así como comprender que la responsabilidad la comparten todos los actores del gobierno, el sector privado y la sociedad civil, y que no recae exclusivamente en los usuarios. Con imágenes de Javier Cordero, Gloria López, 21 Noticias.